tal amigos de XFM? ¿Qué tal amigos de BiblioKids? Hoy recibimos a una de las autoras pues más queridas de la novela romántica en castellano. Millones de lectores avalan esto que estoy explicando, no es algo que me inventé yo ahora sobre la marcha. Ella es Alessandra Roma, autora de historias, como decimos, que han emocionado a millones de lectores. Viene a presentarnos su nueva novela, Tantas veces como respiro. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por esta visita lectora, esta visita bibliográfica, BiblioKids, ¿no? Hola, muchas gracias a vosotros por traerme. Bueno, digo que vienes a presentarnos tu nueva novela, es parte de una bilogía, se dice, ¿no? Sí, se dice así, bueno, sí. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en Tantas veces como respiro? Pues mira, Tantas veces como respiro, de lo que trata es de una serie que fue un fenómeno en su momento, pues como podría haber sido Crepúsculo, etc., que terminó y nadie sabe por qué. Entonces, años después, lo están recordando además en una tertulia de radio. Qué Y bueno. dicen, pero ¿por qué se acabó? Y tú vuelves con esta novela a los inicios y vives todo el rodaje de la mano de Sadie y Drake, con todo el fenómeno fan y con todo lo que envuelve a ese tipo de fenómenos. Claro. Esto nos lleva un poco a estas situaciones que hemos ido conociendo de tantas y tantas series, como decías, ¿no? Hablabas de la saga Crepúsculo, en castellano y en España pues se nos pueden ocurrir un montón de ejemplos locales. El internado, en fin. Claro, cómo al final las dinámicas entre las personas que trabajan o que hacen esas ficciones, bueno, también se pueden trasladar a una ficción, ¿no? ¿Cómo es, de dónde has bebido, de dónde has, en qué has indagado, qué historia te ha movido un poco para irte a esta trastienda, ¿no? A esta trastienda de lo que muchos espectadores ya vieron? Mira, han sido 3 momentos. El primero, yo cuando empecé era periodista cultural, sí, y yo trabajaba pues hablando de cine. Entonces ahí me tocó, por ejemplo, vivir el fenómeno Crepúsculo. Yo recuerdo, pues eso era una película que había salido con muy poquito presupuesto, nadie se esperaba lo que aconteció, y cuando yo fui a la premier estaba Kristen Stewart, Cam Gigatet, que era el malo, y de repente pues eso se volvió un bombazo, y ahí ya se me instauró a mí el germen de decir, madre mía, cómo estos chicos tan jóvenes que no estaban preparados para lo que venía tal. Luego, en otra parcela de mi vida, estuve de becaria en el departamento de dirección de una serie y allí me tocó trabajar con actores. Y es verdad que me pareció un mundo fascinante. Y yo creo que cuando uní todo eso con la época presente, porque yo pensaba, si en la época de Crepúsculo ya me parecía una absoluta locura ese nivel de exposición, pero al final era en el rodaje y en la promoción. Digo, hoy en día que tienes el rodaje y la promoción, pero es que tu vida también es un escaparate, también tienes que actuar. Yo decía, es que ahora mismo es muchísimo más complicado porque tienes que interpretar hasta en tu parcela privada. Totalmente. Y fue cuando uniendo todo eso dije, yo quiero hablar de este tema. Me parece muy interesante. Claro, hablamos del rodaje de un producto audiovisual, de una ficción, pero todo esto que estás contando, es decir, las relaciones entre los actores, las relaciones con el director, la galería, ¿no? Las redes sociales, esa exposición, ¿no? de la vida como un elemento más de la promoción. Claro, ¿qué más te interesaba de todos estos elementos? ¿Qué es donde has querido ir más a rascar? Pues mira, yo creo que donde he querido ir a rascar es que en el rodaje es evidente que tienes que actuar. Total. Pero sin embargo es en la otra parte, en la privada, en la que tú llegas de promoción y al final tú tienes que vender un relato, porque todo es promo. Tú ves que cuando es una película de un grupo de amigos, pues actúan con mucho colegueo y a lo mejor no son tan amigos. Claro. O cuando es una pareja siempre tiene que haber cierta química. Entonces quería hacer la actuación en la vida real. Y también mucho el cómo el espectador ve un momento, ¿no? Por ejemplo, está complementado con muchos extras que a lo mejor es de un programa de radio, me lo invento. Cómo está viviendo ese momento y luego la novela te cuenta qué estaba pasando en realidad. También para ver cómo interpretamos lo que sucede. Claro, y luego la dualidad de esas realidades, ¿no? Estamos hablando de unas personas que están encarnando una serie de personajes de ficción que luego tienen su vida personal y que en el 90% de las ocasiones no suelen coincidir. Es decir, conocemos un montón de ejemplos también en todas las ficciones españolas o internacionales de actores que estaban interpretando un papel que no tenía absolutamente nada que ver con ellos, ¿no? Claro, ¿cómo se lidia con eso? Luego en la promoción y en los encuentros con fans, claro, es complicado, claro, ¿no? Porque la gente quiere que en cierta manera te parezcas un poco a tu personaje. Total. Y que si encima que la serie que están haciendo es una serie romántica, pues quieren que tú te hayas enamorado de tu compañera. Entonces muchas veces es complicado y lo que digo, que ahora mismo está todo tan documentado que
que tienes que interpretar la imagen que quieres proyectar constantemente, porque simplemente vas dando un paseo y puede haber una cámara grabándote y si tienes un mal gesto, una mala cara, algo ya te está definiendo. Entonces, creo que ahora mismo es muy complicado, porque si tú quieres tener un personaje, vender un relato, tienes que estar actuando constantemente. Y la pregunta es, cuando dejas de fingir, ¿quién eres? ¿Y en qué espacio puedes dejar de fingir? Totalmente. También en la relación de los protagonistas, en este caso, la novela juega con también con esa dualidad, dos personas que rozan, que a priori pues no se llevan bien, pero en cambio, oye, no pueden evitar una atracción y no pueden evitar estar el uno atraído por el otro, ¿no? Claro, ¿cómo es eso también si ya entra en juego todo lo que estamos hablando? Una ficción por la ficción, ¿no? Pues muy complicado. A ver, en la novela es que además vienen de dos puntos distintos. Ella viene de una familia de productores, entonces lo que quiere es demostrar que es más de un apellido, porque cuando eres un nepo baby también tienes mucho encima. Total. Y sin embargo, él está en Las Vegas, es un chico muy guapo, le encuentra una representante, le dice, yo te voy a formar y te voy a hacer un actor, y él lo que quiere es ser un ídolo de masa. Entonces creo que cuando las motivaciones son tan distintas es fácil que choquen, que haya mucha tensión. Pero creo que dentro de esa tensión, también muchas veces cuando lo tienes todo tan controlado, tan medido, tantas máscaras puestas, tantos disfraces, la tensión hace que salte por los aires y que te muestres como verdaderamente eres. Y a lo mejor cuando por fin con una persona puedes ser, aunque a priori no te guste esa persona, pues pueden empezar a surgir sentimientos. Claro, decías que tenías base contrastada para el desarrollo de la novela, porque has estado involucrada en estos procesos de promoción del lado periodístico, del lado de los periodistas que asisten a esa promoción, ¿no? Como testigos de lo que está ocurriendo allí, y también desde el otro lado, desde dentro de la película, como parte del staff de las películas, del staff de dirección, ¿no? Claro, ¿tú crees que si algún compañero de aquellas épocas lee la novela se va a sentir identificado con algún personaje? ¿Hay alguno que diga, pues mira, no le he dicho que es él, pero claro, si lo lee vas a verlo, o no? A lo mejor compañero no, pero sí personas con las que coincidían los pases de prensa pueden decir, uy, pues yo a lo mejor tengo este carácter, no se habrá basado en mí. Porque es verdad que al tratar también quería que fuera una novela, o sea, la serie una paranormal romántica, porque creo que es un género que muchas veces por la parte de los periodistas estaba denostado, que directamente ya se hacían críticas descarnadas, sin llegar siquiera muchas veces a consumirlo. Entonces también hay cierta crítica, puede ser un producto juvenil, un producto romántico y ser maravilloso. Entonces sí que puede haber alguien de aquella época que diga, uy, pues yo a lo mejor hice eso. Claro. Y que se vea. Trasladando esto que dices de los productos audiovisuales, de las series y de las películas, podemos trasladarlo al mundo editorial, ¿no? El género romántico, novela juvenil romántica, lo que dicen, ¿cómo es? Los términos en inglés. Romantasy. Enemies to lovers. Toda esta terminología, ¿no? Que en un primer momento pasaba esto que dices, es decir, pues ostras, había como una cierta versión, o de decir, oye, esto que, a ver, la literatura de aquí, ¿dónde la sacamos? Ahora es todo lo contrario, es decir, es pues uno de los géneros de más éxito, millones de lectores, como decimos. ¿Dónde crees que se produjo ese salto? ¿Cuándo ha habido ese cambio de decir, ostras, la gente está interesada en estas historias? Yo creo que hay muchos más lectores. Creo que la romántica siempre ha sido un género que se ha vendido muchísimo, y la juvenil. Creo que ahora se le está dando más espacio, pero creo que no se le está dando todavía la relevancia que tendría. Yo, por ejemplo, cuando pienso en la juvenil, al final la juvenil lo que está haciendo es que gente que nunca ha leído empiece a leer, instaurar ese germen, es la puerta de entrada, y está construyendo hordas de lectores que van a ser lectores toda su vida. Y aún así muchas veces se la considera pues literatura de segunda. Oye, que es que esta literatura está cogiendo una persona que no ha cogido un libro en su vida, está haciendo que lo coja y que lo lea. ¿Tú sabes lo complicado que es eso? O sea, yo creo que sí que es cierto que ahora ya se reconocen más las ventas, pero que aún falta reconocerle madre mía, que es que son los que crean la mayoría de veces a los lectores. Hablábamos de que está tantas veces como Respiro, esta nueva novela de Alessandra Roma, es parte, o primera parte, hay una segunda parte, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo construyes, dónde acabas la primera parte? Es decir, como dices, hasta aquí la primera parte, porque claro, la segunda parte viene a continuar, o sea que debe ser difícil separar, ¿no? Sin hacer spoilers. Sin hacer spoilers, exacto, como nos gusta a nosotros para que la gente lo lea. Que yo me escribí las 1100 páginas seguidas, porque es algo que necesito. Hay gente que escribe yo tenía que sacarlo todo. Claro. Pero se producen dos instantes vitales que cada uno merecía una historia. Por un lado está el rodaje y por otro lado está la otra novela que transcurre años después, que yo creo que
también es otro instante, otro hito muy importante, el hito de lo que es pues el frenesí, y luego cuando ya ha pasado el tiempo, cómo te enfrentas a ese hecho. Entonces, siempre fue 2 novelas. No es que yo me pusiera a escribir, se me fuera de páginas y dijera, uy, pues corta aquí. No, siempre a 2 instantes. Ellos en un libro tienen una edad, en otro, y creo que ya que quería abordar todo este universo, eran necesarias para que sea un círculo, para que se aborde todo lo que yo pensaba que se tenía que tratar. La primera parte, como decimos, Tantas veces como respiro, que es la novela que vienes a presentarnos hoy, está ya en las librerías, 29 de abril en todas las librerías. La siguiente es en julio, tengo entendido. El 1 de julio, sí. Julio, perfecto. Claro, el que lea la novela, entiendo que se va a quedar aquí, entonces ¿no? Sí. Va a tener que esperar pues nada, unas pocas semanas, ¿no? para la segunda. Claro, al hablar de series, al hablar de productos audiovisuales, de televisión, de cine, de tal, ¿cómo ves estas páginas, ¿no? como guión de algún producto de estos? ¿Lo verías en televisión? ¿Lo verías como una serie? ¿Lo verías como una peli? A ver, yo creo que esto en concreto pues podría ser tanto película como serie. A ver, sería un sueño. Yo pienso que si en algún momento, creo que es muy complicado, pero que si en algún momento se me ofreciese la oportunidad, yo como he estado en los 2 mundos, sí. Creo que lo que tiene que hacer un autor es marcar sus líneas rojas, decir, mira, esto es el alma de la novela, esto no se puede tocar, pero luego también ser generoso y darse cuenta que al cambiar de formato tiene que ser un poquito distinto. Por ejemplo, tú en una novela te puedes permitir la licencia de que 3 páginas sean de un pensamiento, y si lo narras bien y queda bonito y la persona la haces reflexionar, es que está guay, pero tú en una película esas 3 páginas tiene que ser un gesto y que el espectador lo entienda. Entonces estás cambiando tu lenguaje. Entonces creo que me encantaría, por supuesto, en serie o película, marcando líneas rojas y siendo generosa y presuponiendo que si al final lo has vendido a unos profesionales es porque confías en su criterio y que te lo van a cuidar. Pero vamos, que es muy difícil. Bueno, seguramente que hay alguien que esté ya dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Tantas veces como respiro de Alexandra Roma está ya en las librerías, en las plataformas también digitales, para el que prefiera el libro digital. Entiendo que vas a estar compartiendo la novela con los lectores allá donde se te requiera, ferias del libro, en fin, vamos a hacer un poco de calendario para aquellos que quieran ir a verte, a que se la firmes, a estar un ratito contigo. A ver, en mi caso es un poco difícil porque tengo 3 bebés. ¡Ostras! Entonces no me voy a mover todo lo que podría, pero sí que es cierto que tengo próximamente ir a Málaga, luego a la Feria del Libro de Madrid, luego ir a Gijón, y poquito a poco iré viendo lo que mi vida me permite. Sí que voy a intentar salir todo lo que se puede, pero es verdad que con la situación a veces no puedo ir a tantos sitios como me gustaría. Pero vamos, a todo lo que pueda, prometo ir. Claro, ¿cómo se hace para escribir una biología? Es decir, escribir 1100 páginas con 3 bebés. ¿Cuál es el secreto? Dormir poco, organizarte bien y aprender a trabajar en el caos. Creo que son las 3 cosas. No, a ver, la niña mayor tiene 4, que ya es, como digo yo, mayor, sí. Pero los 2 bebés que me vinieron mellitos tienen 1 añito y es real que es eso, que es aprender a trabajar en el caos. Qué bueno, qué bueno. Pues Tantas veces como respiro es la nueva novela de Alexandra Roma, está ya en todas las librerías, lo edita Planeta. Muchas gracias por estos minutos de literatura, todo el éxito del mundo, y ya sabes dónde tienes tu casa. La próxima, la siguiente, que es en julio, pues aquí te esperamos para que nos cuentes cómo ha seguido la vida de estos 2. Vale, muchísimas gracias.